De los 12 años comencé a andar a la calle. De los 12 años comencé a juntarme con un grupo de jóvenes, de amigos que tenía. Hasta los 21 años, cuando ya la situación era muy dura para mí, comencé a consumir. De los 13 años, 20 años, ya era una persona adicta, porque el adicto no viene de la noche a la mañana, todo comienza con poquito. Diga conmigo, todo comienza con poquito. Comencé fumando cigarros, bueno, y usted sabe, no sé si usted por ahí ha conocido lo que hoy hay, lo que es la droga hoy acá en Tucumán, en Argentina y toda esa cosa. Llegué a consumir Paco. ¿Cuántos saben qué es lo que es Paco? Pasta base la conocen. Hoy en Argentina casi el 55% está destruyendo a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes en Argentina. Mire, el Paco está hecho con 3 componentes: gasoil, veneno de rata y el polvillo ese del foco fluorescente, que es un vidrio molido. Y nosotros consumíamos eso. Yo, para la gloria de Dios, Dios pudo tocar mi cuerda vocal, mi cabeza, porque yo estuve muy perdido. Los psicólogos, la ciencia decía que yo no podía volver a hablar de nuevo, que yo me perdía, era un esquizofrénico, que mi vida se iba a perder y cosas, etcétera. Pero cuando yo conocí al Señor, el Señor comenzó a restaurar mi vida. Un día recuerdo, un día lunes, recuerdo que estaba allá en Tucumán y había tenido unos problemas con un narcotraficante. Sabe que tuve unos problemas con la justicia y con un narcotraficante. Mi papá, recuerdo que sufría mucho porque a pesar de las cosas que yo vivía en la calle, también generaba problemas en mi casa. Generaba problemas en mi papá, no tenía vida. Yo recuerdo que había días que estaba en casa y le decía: papá, no te duermas porque realmente escucho una voz que me dice que me mate. Yo sabía usar arma y muchas veces quise ponerme el arma en mi cabeza y jalar el gatillo por la misma debilidad de lo que estaba en ese bajo de adicción, de droga, en ese afecto, eso no dejó que yo pueda jalar el gatillo muchas veces. Y yo recuerdo un día lunes, me llega la policía a la casa. ¿Puedo hablar libremente o no? ¿Están firmando? Bueno, pero no importa, tranquilo. Usted sabe que recuerdo que el día martes, no día lunes, día martes, yo estaba en casa, me había levantado, porque no me sabía levantar a las mañanas, me levantaba como a la siesta. Andaba toda la noche jodiendo y me levantaba como a la siesta. Recuerdo que llegan a buscarme y la casa de mi papá, viven casi todos los hermanos ahí con mi papá. Son 3 familias. Yo vivía para el fondo, en una piecita. Y recuerdo que estaba preparando para tomar mate cocido y veo de espalda a un hombre alto, grandoto, con una itaca ya listo para entrar. ¿Y yo qué hice? Bueno, estaba de ojota, volé para el fondo. Pero no sé en qué hora salté la tapia. Encima era flaquito, ahora estoy medio cuadradito, pero era flaquito, saltaba. Recuerdo que entro, salto para la casa. Encima el dueño del fondo de mi casa es un ex policía retirado. Nunca me ha querido porque siempre le cortaba la naranja, le robaba las naranjas. Encima tenía unas naranjas muy ricas. Me odiaba toda la vida. Usted sabe que cuando salto, nunca me di cuenta, pero veía así un dogo. Dios mío, ¿qué hago aquí? Yo digo, me vio como un puchero. Me subí la planta de naranja y recuerdo que venían entrando para sacarme de los flequillos y me dice el hombre: ¿qué hace ahí? No, nada, me vino a buscar la policía y no sé qué es lo que quiere. No, algo hiciste. Y me dice: ya les digo que vos estás aquí. Sale la mujer de su casa y dice: no le diga. Esa señora
me llevaba una vez en cuando a la iglesia, oraba por mí. Ella era cristiana. Y le dijo, no le digas nada, venga hijo, salga por la puerta y váyase. Recuerdo que salí descalzo, no sé si iba hablando en lengua, pero cuando me voy a la casa, a la vuelta de mi casa, veo desde la esquina, no sé, era 1.000.000 de policías, grandoto. Ya le había cansado la vida, me han jurado que si me pillaban me iban a dar, pero qué paliza. Ya había problema en mi casa con mi papá, ya tenía problema en el barrio, en todo el mundo tuve problema. Ya no sabía dónde estar. Y recuerdo que pasaron unos días más. Un día sábado me voy a una fiesta. De esa misma semana me voy a una fiesta, un after que sabían hacer en esos tiempos en el barrio. Y recuerdo que había llegado a la fiesta y estaba, lo voy a hablar así en código tucumano, empastillado, drogado, mal. Sinceramente no quería vivir. Yo decía, si me mata, que me mate. Esa es la vida de un delincuente. Si tengo que ir preso, me voy preso. Si me tienen que pillar la policía, que me pille. Pero yo ya estaba cansado de venir sufriendo desde chico. Ver a mi papá pegar a mi mamá, ver a mi mamá ensangrentada, a mi mamá sin saber dónde ahora, en ese momento dónde andaba. Yo no quería vivir. Por eso muchas veces quise quitarme la vida. Y recuerdo que ese día sábado hubo unos problemitas, me pongo a pelear con una persona ahí. Mis amigos me dicen, anda a la casa, ya anda molesto, porque tenía esa costumbre de arruinar las fiestas donde iba. No quería que nadie disfrute. Y recuerdo cuando llego a casa, llegué mal, enojado. Mi amigo me decía, si vos querés salir con nosotros, vos no traigas nada. Porque tenía la costumbre de llevar siempre un arma donde iba. No sé para qué, pero la llevaba. Y recuerdo que llegué esa noche a mi casa para buscar el arma, ir y buscarlo a este muchacho y matarlo. Pero recuerdo que nunca me pude acordar dónde la dejé el arma esa noche, dónde la escondí. Y cuando salgo a la casa de mi abuela, porque estábamos ahí en el barrio, lo encuentro al muchacho ahí, sentado a la afuera de la casa de mi abuela, y me dice, amigo, ya está el problema, lo que pasó allá, ya no quiero tener problemas. Y se venía acercando, y en un momento veo que hace así, saca un cuchillo de carnicero y me hace así. Logro zafar, pero yo tenía un palo de escoba y con eso le comencé a pegar. El día domingo me vuelven a hacer allanamiento, me logro escapar de nuevo. Mi papá me dice, basta, o te va a buscarla a tu mamá que anda allá en La Rioja, o no cuentes conmigo. Cae preso, ni un pan te voy a llevar cuando estés preso, me dijo. Decidí, yo tenía 21 años. Y recuerdo que tomé la decisión de irme. Me voy un día lunes, de ese mismo, al otro día del día domingo. De ese domingo, cuando llego a Imogasta a encontrarla, a buscarla a mi mamá, ahí donde lo encontré, al pastor Fabián. ¿Cuántos lo conocen? Y sabe que cuando ese hombre me vio, él me dijo, qué bueno que hayas llegado a Imogasta, porque tengo planeado. Él me hablaba como si fuera que me conocía toda la vida. Porque tengo planeado, dice, yo recuerdo que llegué en los días de julio, cuando hacían congreso en Catamarca de jóvenes. Me dice, te voy a llevar a un congreso de jóvenes. Yo lo miro y digo, ¿de dónde salió este? Y ahí donde viene, me abraza, y ahí donde entendí que un abrazo vale más que 1000 palabras.
Sentí un abrazo que eso me quebró. Y ya sentí algo en mi corazón. Tenía ganas de llorar. Viste que a veces los hombres nos han enseñado que el hombre no puede llorar, ¿verdad? No puede llorar. Pero yo tenía ganas de llorar y me resistía. Recuerdo que le digo: pastor, esto es lo que tengo puesto. No tengo zapatillas, no tengo ropa. Tranquilo, yo te pago todo. Yo te quiero llevar a ese congreso. Y recuerdo que me lleva a ese congreso. Y eran de 4 noches. Y habían distintos predicadores. Y yo recuerdo que me iba a la parte de atrás, cada reunión, y me paraba así, duro, con un corazón duro, rebelde. Y veía que los predicadores iban de un lado para otro. Y yo decía en mi corazón: esto parece que tienen hormiga. Claro, yo no entendía lo que eran las cosas de Dios. Y recuerdo que la última noche, porque yo veía que los jóvenes corrían cuando estos predicadores les decían: pasen adelante. Y los jóvenes se tiraban, parece que se tiraban de palomita. Pero veía cómo Dios los llenaba. Pero yo estaba duro, yo no sentía nada. No sentía nada. Y recuerdo que la última noche había un varón, no sé si usted lo conoce, Ronnie Oliveira. Él estaba predicando esa noche ahí. Pero antes de la reunión yo me voy al baño y me miro el espejo. ¿Cuánto tiene esa costumbre de mirarse siempre el espejo? A ver, levante la mano. Me miro el espejo, pero yo veía un rostro de alguien que había sufrido toda la vida, de alguien que no tenía esperanza, de alguien que estaba muerto en vida, de alguien que había pasado tantas cosas que no le daban ni 25 centavos. Y recuerdo que cuando comienza la reunión me vuelvo de ahí a pararme, porque había un grupo de jóvenes, que había un centro de rehabilitación también en Catamarca. Nos habíamos hecho amigos y estábamos todos ahí medio duros. Y recuerdo que ese hombre, en un momento en la administración, ya cuando todo estaba terminando, dice una palabra, porque hizo callar, porque estaban adorando. Y en un momento dice: yo veo allá atrás un grupo de jóvenes, pero yo lo que logro ver es que en poco tiempo Dios le va a cambiar la vida a esos jóvenes. Tal vez lo han despreciado, lo han rechazado, pero en las manos del Señor será un preciado tesoro, dijo el Señor. Y en ese momento sentí como una flecha a mi corazón. Y comencé a quebrantarme, a llorar. Y yo no sabía qué es lo que me pasaba. Y miraba al otro lado. A veces me estaba mirando porque yo estaba llorando. Y empezaba a llorar, a llorar y a llorar. Y era un mar de lágrimas. Y cierro los ojos y empecé a ver banderas de naciones: España, Paraguay, Chile, Uruguay. Y cerraba los ojos y la seguía viendo. Abría mis ojos y la seguía viendo. Pero había una bandera que venía flameando. Cuando esa bandera viene flameando, siento que un fuego me rodea. Y en ese momento no me acuerdo más. Caí en el piso. Cuando caí en el piso, terminó la reunión, me levanta. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando en mí, pero dentro mío había algo que me hacía sonreír. Wow. Había algo que me hacía sentir bien. Yo no lo entendía qué es lo que estaba pasando, pero era el Espíritu Santo que había venido, porque esa noche Jesús lo había preparado para cambiar mi historia, para cambiar mi vida. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso estás en este lugar. Prepárate, porque en esta noche tú vas a tener un encuentro con el Jesús de la gloria, con aquel que cambia, con aquel que sana, con aquel que restaura, con aquel que liberta. No quedó todo ahí. Las banderas de las naciones las conocía, pero esa bandera que flameaba nunca en mi vida la había visto. Termina el congreso. Lo primero que hice, me fui al baño. ¿A qué? A mirarme en el espejo. Mi rostro había cambiado. Era otro rostro. Yo decía: qué bonito que estás ahora. Termina el congreso, nos vamos a Imogasta de nuevo.
Cuando llegamos a la iglesia, justo para el colectivo afuera, y ayudo a una hermana a bajar los bolsos. Cuando entro, bajo los bolsos, ¿qué veo en la pared? La bandera que yo la veía flameando caer en el suelo. Y le pregunto a una hermana, ¿de dónde esa bandera? Esa bandera es de La Rioja. Ahí empecé a entender que no era yo cuando yo tomé una decisión de irme de Tucumán a La Rioja, sino que Él tenía preparado algo conmigo. Y el pastor Fabián me invitó al centro de rehabilitación. Ahí estuve 8 años con él. Él abrió el centro de rehabilitación conmigo. Él me ayudó, cambié, dejé la droga, dejé la mala vida. Empecé a querer conocer más a Jesús, más del Señor. Y este hombre me ayudaba. Y yo sabía que Dios lo había puesto para que Él sea una guía para mí, pero también lo había puesto para que sea un papá para mí. Porque eso es lo que yo estaba necesitando. El amor de un papá y de una mamá. Y sabe que con él comenzábamos a ayudar a muchos jóvenes. Porque yo cambié y le dije, pastor, cuente conmigo. Aquí estoy para servir. Y así empecé a conocer al Señor. Pero faltaba algo. Faltaba que tenía que hablar con mi mamá. Porque 9 años ella desapareció y nos dejó solos. Yo soy el mayor y éramos 4 hermanitos. Yo era el mayor. Cuando no teníamos para comer salíamos en el barrio a pedir porque no había. Recuerdo que mi papá nos crió. Nosotros no teníamos cama. Tomábamos mate cocido en una botella cortada. No teníamos sillas. Habíamos sufrido, a veces pasábamos 2, 3 días de hambre. Era muy duro. Y yo llegué a odiar a mi mamá porque ella no estaba. Y una mañana, cuando estaba en el centro de rehabilitación, le dije a Jesús, si hoy la traes a mi madre aquí donde yo estoy. Y le dije yo así, te juro, sé que no sabía jurar, en ese momento no se tiene que jurar. Te juro que te voy a servir por el resto de mi vida si tú traes a mi mamá, porque yo la quiero perdonar. No terminé de orar, escucho la puerta, afuera de la puerta del centro de rehabilitación, golpear las manos. ¿Y quién era? Aquella mujer que de los 12 años no la había visto. Le dije pase, nos sentamos, el pastor Fabián trajo y nos dejó un vasito con agua y comencé a decirle, ¿dónde estuviste todos estos años? Cuando te necesitaba. Sabía que estaba preso muchas veces, sabía que hemos sufrido muchas veces, sabías que hemos pasado esto y pasado aquello. Pero ¿sabe qué, mamá? Hoy decido perdonarte. Y me dice, hijo, ahora déjame hablar a mí. ¿Sabe por qué me fui? Porque tu papá dejó de trabajar y yo tuve que salir a trabajar en la calle. Pero con tu papá ya no andábamos bien y nos tuvimos que separar. Y comencé a trabajar en la calle, a prostituirme para traerle para comer a ustedes. Y cuando llegaba al otro día, porque a veces salía en la noche sin saber qué es lo que me podía pasar en la calle, me dice, tu papá me esperaba en una esquina, me lastimaba y me quitaba el dinero que yo le traía para ustedes. Iba a pedir ayuda diciendo a mi abuela, a su mamá, sus hermanos. Ellos le llegaron a rechazar por la vida que ella llevaba. Y me dice, hijo, mira los brazos. Y ella me hace ver los brazos llenos de tatuajes, pero los brazos cortados. Todos estos cortes
ha sido por ustedes. Si hoy yo estoy aquí con vida, es porque Dios en algún momento me iba a poder ayudar, me iba a poder permitir poder verte. Pero lo que yo estoy viendo acá no lo puedo creer, me decía ella. Verte a vos siendo cambiado, aún sabiendo, porque yo sabía las cosas que a vos te pasaba. Pero déjame decirte, me dice, una mamá nunca se olvida de un hijo. A pesar de las cosas que haya pasado, pero una mamá nunca se va a olvidar de aquel que lo tuvo en el vientre. Y me dice, hijo, hasta el día de hoy sigo atado a los vicios, en las drogas, en el alcohol. Me dice, mira las piernas. Ahora yo adoro a Sana Muerte. Tiene todas las piernas tatuadas a Sana Muerte. Yo odio a tu papá, yo odio a mi familia. No quiero volver más a Tucumán, porque esa tierra me lastimó. Pero ¿sabe qué, hijo? Me dice, yo también te pido perdón por haberlo abandonado, por haberlo dejado, por haberme hecho a un lado cuando ustedes eran pequeñitos. Y le dije, mamá, tranquila. Y yo tenía en mi corazón aquella fe que Dios me había dado, a Cristo en mi corazón. La abracé y le dije, Señor Todopoderoso, yo no te veo, pero si tú me has podido cambiar la vida a mí, le vas a poder cambiar a mi mamá. La abracé y le dije, Señor, cámbiale la vida. Hace 11 años esa mujer cambió de vida. Hace 11 años esa mujer volvió a nacer. Su vida fue transformada, conoció a Cristo y el Señor tiene propósito con ella. Hermano, Dios cuando se mete con alguien, Él se mete, Él sana, Él restaura. Cuando Él se mete con la familia, Él termina a trabajar en toda la casa, en todos los hijos, en todo. Yo quiero animarte que así como tú eres una puerta, yo era una puerta para que la salvación de Dios entre a mi familia. Así Dios te quiere hacer contigo. Tú eres una puerta y Dios quiere salvar a tu casa. Dios me dijo en esta tarde, decirle que me voy a meter en su casa, me voy a meter con sus hijos y voy a traer salvación en este año. Me dijo Dios, decirle, porque ahí hay mamás que están orando por sus hijos, ahí hay papás que están orando por sus hijos. Y le dijeron, Señor, me dijeron muchas veces, Señor, ¿para cuándo? Dios te dice, para este año, para este año, para este año, para este año vendrá salvación de Dios a tu casa. Oh, Dios mío, tú tienes que entender eso. Cuando Dios trae salvación, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque en este tiempo la gente solo busca bendición, pero lo que más quiere Dios es traer salvación a tu vida, es salvar tu casa. Dios no tiene propósito tan solo contigo, también lo tiene con tu familia. También lo tiene con tu familia. Y hace 11 años sirvo a este Dios tan grande. Hace un año decidimos venir a Tucumán. Dejamos todas nuestras comodidades y Dios está respondiendo. Amamos las almas con mi esposa. Amamos la obra de Dios. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Eso es lo que el Señor quiere. Gente valiente, gente que le crea. ¿Hay alguien que le crea al Señor acá? ¿Hay alguien que le crea al Señor acá? Pero pastor, yo siempre vi mi casa. Parece que mi casa o mi marido o mi esposa o mi hijo cada vez peor. Comencé a la iglesia pero está peor, tranquilo. El Señor sabe cómo trabajar. Solo tú sigues confiando, solo tú sigues creyendo a Dios. ¿Cuánto dicen voy a seguir creyendo a Dios? Amén. Libro de Hechos 16, ¿ya lo tiene?
Ahora vamos a hablar lo que es más importante, que es la palabra de Dios. Versículo 6 dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿A dónde? En Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que le anunciemos el Evangelio. Versículo 11: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solíase hacer la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué hacía esta mujer? ¿Qué hacía esta mujer? Adoraba a Dios. Estaba oyendo. Escuche, Pablo llegó a un lugar donde había mujeres que salían. Yo creo que Dios en estos tiempos va a levantar mujeres atrevidas en el reino de los cielos. 2 o 3. Yo creo que en estos tiempos Dios va a levantar mujeres atrevidas, en sentido violenta en la fe, que no le van a temer a nada. Si te pones a ver, pastor, en la iglesia, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? Mujeres. Los hombres como que nosotros nos quedamos a ver el partido, pero las mujeres están aquí diciendo: no, yo tengo que ir a la casa de Dios. Amén. Aunque mi marido es cabezón, pero yo tengo que ir a buscar la bendición para mi casa. Esos son gentes, mujeres que le creen al Señor. Amén. Y Pablo llegó al lugar donde estaban mujeres, y Pablo dice que comenzaba a predicar. Pero había ante todo una puerta ya abierta por el Señor en Macedonia. Había una puerta abierta. Cuando Dios abre una puerta es porque Él quiere hacer algo. El Señor me dijo: ¿sabe qué, hijo? Yo estoy más interesado en salvar almas. Estoy más interesado en salvar almas. Y voy a abrir puertas a aquellos que están interesados en la gente. Voy a abrir puertas a aquellos que están interesados en la gente, me dijo Dios. Entonces, dice que esta mujer estaba escuchando lo que Pablo estaba disertando. Pero mire lo que pasó. Dice: el Señor abrió el corazón de ella para que tuviese atenta a lo que Pablo decía. Escuche, dice que el Señor le abrió su corazón. En otra palabra, el Señor le había abierto el entendimiento de esa mujer. El corazón, el entendimiento le había abierto. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en ella, pero Dios también estaba viendo su casa. Dios también estaba viendo su familia. Amén. Dice que ella adoraba a Dios, pero había algo que a ella le faltaba. Diga conmigo: le faltaba Jesús. Le faltaba la revelación. Y cuando Pablo llegó a Macedonia, él estaba predicando, y dice la palabra que Dios le abrió el entendimiento. Diga conmigo: hubo una luz, hubo una revelación. Entonces la mujer
se dio cuenta lo que Pablo estaba diciendo es lo que Dios lo había mandado a hacer, porque Dios quería que esta mujer conociera a Jesús. Y dice la Biblia, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro ¿qué? Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Y usted sabe después lo que pasó ahí. Pablo y Silas fueron llevados por los magistrados, fueron llevados presos y los metieron en un calabozo de mar adentro. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Sabe que Dios nos quiere revelar a su Hijo? Yo entiendo que es importante buscar la bendición de Dios. Yo entiendo eso. Venir a la iglesia para que Dios nos ayude en la casa, en la familia. Pero lo que Dios más interesado está es que tú lo conozcas, Jesús. Que tú conozcas la salvación para tu alma. Porque hoy en día la gente solo viene por los pan y los peces. Pero hay gente que no conocen a Jesús. Conocer a Jesús, solo Dios lo puede revelar. Pedro estaba con Jesús y Jesús le dice, cuando estaba con los discípulos: ¿qué dicen la gente de mí? Que tú eres el profeta, que eres Juan el Bautista, el Elías. Y Jesús le dice: ¿y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Y salta Pedro y dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le dijo Jesús: wow, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo reveló, Pedro. El Señor le abrió el entendimiento a esta muchacha, porque quería intervenir con su salvación a través de Cristo en ella y su familia. Lo mismo hizo con el carcelero. Después, más adelante en esa historia, dice que el carcelero se quería matar porque mientras Pablo y Silas comenzaban a adorar, dice que el poder de Dios cayó donde estaba en la cárcel, donde estaban ellos, y Dios había sacudido los cimientos. Y el carcelero, aquel que estaba encargado de los presos, al ver esto se quería matar, diciendo: estoy frito, si no me mato me van a matar allá afuera. Y Pablo se adelantó y le dijo: tranquilo, aquí estamos, no lo haga. Y cuando él lo vio a Pablo, se dio cuenta que no era cualquier hombre, que era un hombre de Dios. Y todo lo que había acontecido en la cárcel era causa que Pablo estaba en ese lugar, y el Señor envió su poder para libertarlo. Entonces se le cayó la ficha que eran gente de Dios, que no eran cualquier cosa. Y en un momento el carcelero le dice: muchacho, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda. Tú y toda. Mire, tú y toda. Diga conmigo: el Señor primero conmigo lo quiere hacer. Diga conmigo: el Señor primero conmigo lo quiere hacer. Cuando Dios lo termine contigo, se va a meter en tu casa, se va a meter con tus hijos, se va a meter con tu hermano, se va a meter con tu abuela, se va a meter con tu tío, se va a meter con todo aquello que está en tu casa. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Por eso persevera, no baje los brazos, pase lo que pase. En este nuevo año, dile: Señor, yo voy a creerte más, te voy a buscar más. También lo hizo con Cornelio. Cornelio adoraba a Dios
daba limón en el pueblo, oraba a Dios siempre. Pero había algo que no conocía a Cornelio. Había algo que necesitaba Cornelio. Era conocer a Jesús. Y Dios le envió un ángel y le dijo: manda a un lugar, una ciudad que se llama Jope. Ahí hay un hombre. En ese momento Dios le estaba rompiendo toda estructura a Pedro. En la azotea Pedro estaba hablando. Dios ya estaba preparando el ambiente. Le dijo: ve a llamar a tal Pedro, tal Simón que vive en esa casa, que está en esa casa. Mándalo que venga a este lugar. Dice que Cornelio lo mandó a traer. Pero ¿sabe qué hizo? Atrevido fue Cornelio. Dice que trajo a todos sus amigos. Estaba su familia, pero también trajo a todos sus amigos. Y cuando llegó Pedro, en el camino el Señor le venía revelando a Pedro todo lo que había pasado en la azotea. Y dice la Biblia, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, Cornelio le sale al encuentro, se arrodilla y le dice: dinos, ¿qué tienes para decirnos? Pedro le dice: tranquilo, primero levántate, yo no soy Dios, solo soy consiervo. Y Pedro comenzó a hablarle de Jesucristo. Comenzó a hablarle de la salvación de Dios. Comenzó a hablarle de Cristo. Comenzó a hablar lo que Cristo había venido a hacer en la tierra. Y la Biblia dice que en ese momento cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que todos eran llenos del Espíritu Santo. Y luego se empezaron a bautizar. Porque ese es el plan de Dios, hermano, traer salvación. Cornelio conocía muchas cosas acerca de Dios, pero necesitaba conocer a Jesús. ¿Y quién le mandó el ángel? Lo mandó Dios, porque Dios quería que Jesús sea revelado a Cornelio. Porque a través de Cristo viene la salvación para nuestra alma. Cristo vino a esta tierra, hermano. En Él dice la Biblia que está toda la bendición. Los que están en Cristo hay bendiciones. ¿Está aquí o no? No hay religión que te lleve a Dios. Hay más de 20,000 religiones en el mundo, pero la Biblia dice que hay un solo Señor y un solo mediador, Jesucristo, entre los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos caminos en estos tiempos, hay muchas filosofías, hay muchas religiones, pero un solo camino te va a llevar a Dios, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Querido hermano, también Dios lo hizo con el etíope eunuco. Dice que vino a Jerusalén a adorar a Dios. Y Dios le habló a Felipe y le dijo: ven a tal lugar, porque ahí va un hombre en el cual yo quiero hacer algo con él. Y dice que cuando iba el eunuco de camino de regreso a su casa, llegó Felipe y lo vio leyendo el libro del profeta Isaías. Y Felipe dice: ¿entendés lo que estás leyendo? No, si no hay quien me hable. Y dice que él se subió al carro y comenzó a hablarle que lo que él estaba leyendo de Jesucristo de Nazaret, lo que había acontecido. Y Felipe comenzó a hablarle al eunuco de Jesucristo. Entonces vemos que Dios les quiso revelar al eunuco, porque este era un hombre que venía a adorar a Dios, pero no conocía a Dios. Así hay gente hoy, pastor, vienen a la iglesia, pero no conocen a Dios. Y usted tiene que conocer a Dios. Dios quiere que tú conozcas a Jesús. Propónete en este año conocer a Jesús. Me he propuesto, pastor, en este año a decirle a Jesús: no he conocido nada de ti, quiero conocer más. Porque el problema sería que yo diga: yo ya conozco a Jesús, cuando Él es una fuente inagotable, cuando Él es la plenitud de todos los hombres. Jesús es y será la esperanza para todo ser humano, para el adicto, para la prostituta, para el religioso, para los matrimonios, para que todo lo que usted se imagina acá en la tierra.
para el terrorista, el narcotráfico, el gobierno. Jesús es la esperanza. Quiero que me acompañe y ya voy terminando. Juan capítulo 6, versículo 22. Algo va a suceder en esta noche aquí. Hay cadenas que se van a romper. Hay maldiciones que se van a romper. Juan capítulo 6, versículo 22. Yo creo que esta casa va a conocer a Jesús más que nunca. Más que nunca. Cuando se nos revela eso. Hay veces que yo le pregunté a personas: ¿estás seguro de tu salvación? Todavía no conoció a Jesús. Juan capítulo 6, versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otra barca habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracia al Señor. ¿Recuerda ese milagro? Jesús pudo multiplicar y darle de comer a una gran multitud. Cuando vio esta multitud, pues la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron ¿a dónde? A Capernaum, buscando a Jesús. Y hallando al otro lado del mar le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Versículo 27, Jesús le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis. Cuando esta multitud encontró a Jesús, Jesús lo confronta y le dice: ustedes no vienen a mí porque creen en mí o porque están interesados en conocerme. Ustedes vienen a mí porque vieron milagro, comieron y se saciaron. Eso es lo que pasa hoy. Nosotros buscamos eso en Dios. Cuando Dios te quiere dar otra cosa más, Dios quiere que tú conozcas a Jesús, que tú vivas en Jesús, que tú le creas en Jesús, que tú le pertenezcas a Jesús, porque ahí es donde se te van a desatar todas las bendiciones. Pero primero, ante todo, Dios quiere la salvación de tu alma. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no mas tenga vida eterna. Dios no quiere que tú te pierdas. Está bueno venir a la iglesia, buscar la ayuda de Dios, pero Dios quiere que tú lo conozcas a Jesús. Él te quiere dar salvación, Él te quiere dar vida eterna.
Por eso Dios lo hizo con esta muchacha, Lidia. Dios quería salvar el alma de esta mujer y salvar a toda su familia. Dice que luego se bautizaron cuando ella entendió lo que Pablo estaba hablando. Y aprendió a partir de esa noche seguir a Jesús. Hay gente en este lugar que tiene que entregarle su vida a Dios. Hay gente en este lugar que le resiste al Señor. Hace unas semanas atrás murió un hombre de nuestra congregación. Hacía poquito que comenzó a congregarse con su esposa. Un día su esposa me manda un mensaje, me dice: Adrián, mi esposa está muy mal, no sabe qué hacer. Va de médico tras médico, ya es un gasto, todo, no le encuentran nada. Tiene problema de esto, tiene problema aquello. Y le dije a la hermana, decirle: yo estoy tal día en mi casa, porque nosotros alquilamos una casa y al frente tenemos el salón de la iglesia, también lo alquilamos. Nosotros vivimos para el fondo. Y le dije: tal día voy a estar, que venga, quiero hablar con él. Y mientras estábamos hablando con él, llegó él ese día, hablábamos. Y recuerdo que le comencé a hablar de Jesús, porque él no lo conocía. Él creía otras cosas, pero él ya no daba más. Yo pude entender por Dios que el hombre le quedaba día para irse, pero el Señor le estaba dando una oportunidad para salvarle el alma. Entonces le encaré ahí y le hablé de la salvación de Jesús. Y en un momento, mientras le hablaba, escucho la voz de Dios que me dice: decirle que de su niñez, de su juventud, yo lo andaba buscando, pero Él siempre me ha cerrado su corazón. Él nunca me ha permitido que yo entre a su vida. Cuando yo le digo esto, se larga en llanto y me dice: pastor, es verdad, me ha pasado muchas cosas en la vida y yo me daba cuenta que era Dios, pero yo me iba por este camino y no obedecía a Dios cuando Él me libraba, y cuando yo andaba en cosas que no tenía que andar, caminos donde no tenía que caminar, pero Jesús me guardaba. Y aquí hay personas así, que Dios le ha guardado de muchas cosas, que Dios le viene golpeando su corazón, que Dios le está pidiendo que le abra su corazón, porque Él te quiere mostrar más de lo que tú estás pensando y de lo que tú estás pidiendo. El Señor quiere salvar tu alma. Un día, pastor, estaba en la iglesia en Aymogasta. Recuerdo que el pastor Fabián me dice: hijo, quiero que comparta en la iglesia. Le dije: pastor, ok. Y recuerdo que estaban cantando, estábamos adorando, y me pongo la parte del altar en el costado, y cuando estoy por entrar para predicar, escucho una voz que me dice: ¿sabes que perdí una generación? En ese momento comencé a mirar para atrás y no me daba cuenta que estaba la pared, y pensaba que alguien me había hablado. Prediqué esa noche, y cuando llegué a casa hablaba con Dios y le decía: Dios, si eres tú, revelame qué es lo que me quisiste decir, qué es lo que quieres que yo entienda. Y el Señor me llevó el pasaje de Génesis, cuando la Biblia dice que a Dios le dio el corazón de haber creado al hombre, porque el hombre se había pervertido y se había apartado de los caminos del Señor. Dice que empezaron a hacer cosas malas. Es lo mismo que está pasando en estos tiempos. Por eso Juan 3 nos enseña, dice que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más que la tiniebla que la luz. Esa es la tristeza más grande que hay en el corazón de Dios, cuando la gente lo rechaza.
Y Dios me dijo, ¿sabe cuánto me rechazan en la iglesia? Hay días que yo quiero venir a la reunión, dice Dios, pero hay gente que me rechaza. Yo quiero entrar a su vida, a su corazón, pero ellos creen por saber Biblia, por saber esto, pero no se dan cuenta que no me conocen todavía. Y dice la Biblia que Dios decidió traer una generación, y Él dijo, me arrepiento de haberlo creado. Pero cuando Dios decidió todo mal, dice que halló a un hombre conforme a su corazón, y ese era Noé, que no se mezclaba con las cosas que hacía el mundo. Dice que este hombre le creía, era justo, agradable al corazón de Dios. Y Dios dijo, no, tengo que hacer algo por él. Y le dijo, voy a traer un diluvio, pero quiero que tú prepares un arca, porque te quiero salvar a ti y a toda tu familia. Y contigo voy a comenzar a hacer una nueva generación. Y la Biblia dice que Noé en 120 años preparó ese arca. Y un día dijo Dios, entra, porque ahora decido enviar un diluvio a la tierra. Y dice la Biblia que cuando entró Noé y su familia, fue Dios quien cerró la puerta. Eso va a ser lo triste en estos últimos tiempos. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que Él está cercano tuyo. Ya no hay tiempo de perder. Tú tienes que conocer a Jesús. Tú tienes que rendirle tu vida a Jesús en esta noche. Yo he conocido a muchas personas que tienen años en el cristianismo, pero no han conocido a Jesús todavía. Él quiere la salvación de tu alma. Él quiere meterse en tu casa, en tu familia también. Pero ¿cómo lo vas a hacer si todavía tú no le permites a Él hacerlo contigo? ¿Serás salvo tú? Primero nos dice a nosotros, para que a través de nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar, la gente vea la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas. Que Él salva, que Él liberta, que Él sana, que Él cambia, transforma. Sabe que toda mi familia me rechazaba porque era un adicto, porque era una persona rebelde, un pendenciero, un delincuente. Pero esto no lo digo para alabarme y decir, wow, no, hoy soy el pastor de mi familia. Dios me ha traído después de 11 años de nuevo al barrio. Ahí tenemos una obra. Y salgo a predicarle a la gente, a mis amigos, todos aquellos que me vieron por malos caminos. Y la gente se sorprende, yo paso y la gente me mira como diciendo, ¿es él? ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque hay jóvenes que se van a rehabilitación, vuelven a caer. Y me dijo Dios un día, ¿sabe cuánto esperan que tú caigas? Porque ellos piensan que vos vas a caer, pero vos no vas a caer porque vos te abrazaste a la roca, aleluya. Tú te abrazaste a la roca y Jesús se ha revelado en tu vida. ¿Sabe qué, hermano? Hoy predicamos la palabra de Dios. En estos días vamos a hacer una gran campaña y lo voy a hacer al aire libre. Y le voy a decir, Tucumán, Jesús te ama. Hay un Jesús que cambia. Hay un Dios que hace posible lo imposible. Si podemos decir, era el Gadareno. Por eso Jesús dijo, yo necesito ir Gádara, yo necesito ir Samaria, porque hay alguien que ellos cuando se han transformado, ellos van a ir predicando toda la ciudad. Hay gente en este lugar que Dios le va a cambiar. Hay jóvenes en este lugar que le va a cambiar y van a ser de gran testimonio en su misma casa, en su misma familia, en su barrio, en sus amigos. Dios te va a cambiar la vida. Al Gadareno Jesús lo cambió. Cuando andaba ¿dónde? En los sepulcros. La gente lo despreciaba, decía, ese no cambia más.
Pero fue ese. Cuando Jesús lo cambia y le dijo: Señor, déjame ir contigo. No, ve y dile cuán grandes cosas hizo Dios contigo hoy. La mujer de Samaria, la samaritana, Jesús fue al pozo, porque ahí iba a ir una mujer que luego iba a hablar de Jesús a toda una ciudad. Y dice la Biblia que esa mujer, después de ese encuentro con Jesús, trajo toda una ciudad a los pies de Jesús.